En ti está todo, de ti fluye vida, a ti puedo correr, a ti puedo clamar. Por eso te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú prepares nuestros corazones, que sepamos tener la humildad necesaria para poder aceptar, Señor, este mensaje como mensaje de tu parte, Señor. Que sepamos que muchas veces esas palabras pueden ser de exhortación y nosotros, como humildes que debemos ser, debemos corregir, Señor, aquellos errores que podamos tener. Cuando la palabra nos golpea duramente, es porque seguramente podamos estar en falta en ese lugar, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor, que nos mima y nos exhorta para ser mejores personas cada día. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Dios los bendiga ricamente, hermanos. Toda la palabra es conveniente. Toda la palabra. Cuando es palabra de aliento, de consuelo, de exhortación. Usted sabe que yo siempre fui, de mi punto de vista, una persona que prefiere la palabra de exhortación de parte de Dios que la otra palabra. La otra palabra es cierto, es buenísima, alienta y todo lo demás, pero es tan importante el corregir cosas. Y entonces, qué lindo que el Señor nos diga, para que podamos ser cada vez mejores cristianos, mejores padres de familia, madres de familia, hijos, abuelos. Es importantísimo ir corrigiendo, porque la palabra de Dios lo dice, que debemos nosotros ir avanzando en el conocimiento de nuestro Señor. Entonces, es aceptable toda la palabra de Dios. Contento, como decía Cristian, de que está Pablito y Cosi, que están visitándonos desde Montevideo. Pablo, tremendo músico. Las personas nuevas no conocen sus cualidades como tecladista, impresionante. Y Cosi, tremenda predicadora. ¿Así, Cristian? Amén. ¿Cierto? Gloria a Dios. Dios quiera que tuviéramos la oportunidad de escuchar a Cosi en una predicación. Toda la presencia de Dios tiene Cristina. La verdad que impresionante. Así que bienvenidos. Personas nuevas, nos dijimos que si nos preguntamos si había alguien, ¿no? ¿Hay alguna persona que haya venido por primera vez? ¿No? Bueno, vamos a disfrutar entonces. Vamos a la palabra de Dios, comenzamos y vamos a Efesios 4:17. Vamos a comenzar con Efesios 4:17. Efesios 4:17. Esta porción bíblica con la cual vamos a comenzar, hermanos, tiene un subtítulo que ya sugiere lo necesario que es estar escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, y lleva como subtítulo La nueva vida en Cristo. Amén. Quien quiera tener éxito en la vida y quien haya conocido a Dios, sabemos que una nueva vida en Cristo la podemos tener si solamente tenemos en cuenta su voluntad. ¿Lo tienen? Amén. Efesios 4:17. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, diga conmigo, sensibilidad, es la palabra clave en la prédica de hoy, la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hasta ahí la palabra, la primera porción bíblica. La sensibilidad. ¿Qué palabra? Está metida aquí, pero entre tantas cosas importantísimas, pero yo podría decir que es la palabra clave de estos versículos que acabamos
de escuchar y de leer. La sensibilidad. Hace 3 años atrás falleció mi cuñado, hermano de mi esposa, afectado de un problema de infección generalizada. Él era diabético, pero con una diabetes tremenda que, bueno, muchas veces se la cuidaba y otras veces no. Y como consecuencia de esa diabetes, mi cuñado perdió la sensibilidad de las piernas. Los médicos lo dicen. Yo estuve mirando y puse algo aquí para que lo podamos entender mejor. La diabetes produce un daño neurológico, es decir, un daño en el sistema nervioso que tiene que ver con los sentidos. En este caso, el sentido del tacto o el contacto que tiene nuestra piel con todos los agentes exteriores o externos. Y este daño en el sistema nervioso produce una disminución del flujo sanguíneo y el aumento de azúcar en la sangre. Y esto lleva como título la neuropatía diabética. Tal vez usted tiene un familiar, tal vez tiene un amigo que está padeciendo de este problema tremendo de diabetes y sabe que el diabético se tiene que cuidar muy especialmente los pies. No sé si usted ha escuchado algo al respecto. Esto fue tremendo porque él, al no tener sensibilidad, era una persona que le gustaba mucho andar en la quinta, andaba plantando, andaba dando vuelta a la tierra, en una casa que era una casa muy vieja, y se encontró muchas veces con cosas enterradas que lo sorprendieron. Pero en este caso, por andar en la quinta allí, al parecer se enterró un alambre en el talón, en uno de los talones de sus pies, sin darse cuenta. Como no sintió eso y no sintió el pinchazo por la insensibilidad justamente, empezó a quedarle la pierna toda rosada, empezó con manchas y todo así, todo rojo, pero empezó a quedar más rojo, más fuerte, que parecía como un fuego que le iba subiendo, y empezó a subir su temperatura. Y resulta que concurrió a los médicos, y los médicos le dijeron que era una erisipela, que para ellos era una erisipela, sin entrar mucho. Yo no creo que hayan entrado mucho en profundidad de lo que realmente era, porque una persona diabética lo primero que hace es controlar justamente si hay alguna lastimadura, si hay algún daño o algo. Y resulta que entró en eso y lo medicaron, estuvo internado un montón de tiempo en el sanatorio. Lo mandaron para la casa, allí venía un médico también, una enfermera, mejor dicho, le daban antibióticos, y resulta de que eso no paró, eso siguió avanzando, hasta que lo tuvieron que internar nuevamente. Y cuando él estaba con la pierna en la camilla así, su hija, que estaba sentada cuidándolo, se da cuenta, ve un puntito en el talón, un punto donde había una cascarita, y también resulta de que le hace con la uña así, le baja la cascarita. Y resulta de que cuando le baja la cascarita tenía un hueco para adentro, que era una cosa impresionante. Los médicos ni siquiera le habían sacado placa a ese pie. Cuando le sacan la placa se dan cuenta de que ya ese pie, las articulaciones, los huesitos finitos del pie se habían descoyuntado de la tanta infección que tenía, del pub y todo lo demás. Se había descoyuntado, era como una bolsa de hueso suelto, eso ahí adentro. Terminaron por cortarle la pierna para salvarle la vida, todavía con, por supuesto, la preocupación de que esto, como una persona tremendamente diabética, no tuviera sus consecuencias. Y resulta de que esa infección se pasó luego para la otra pierna, le cortaron la otra pierna también, y llegó el momento de que, bueno, esa infección terminó haciéndole perder la vida. Y esto pasó porque él no tenía sensibilidad justamente en sus piernas. Pero yo hoy no quiero hablar de la pérdida de sensibilidad física.
Yo quiero hablar hoy de la pérdida de sensibilidad espiritual, que es más grave todavía, y que no solamente que no nos hace perder la vida del cuerpo físico, sino que de la sensibilidad espiritual depende también nuestra salvación, para no pecar, para no caer en tentación, para no errar. Y la palabra de Dios aquí, en estos versículos que estuvimos leyendo, nos dice que la pérdida total de sensibilidad, como lo dice la Escritura, como lo leíamos, tiene sus causas. Y estas causas justamente son las que están determinando que veamos lo que estamos viendo justamente en este mundo, donde vemos gente que por causa de la pérdida de sensibilidad o sin sensibilidad absolutamente está haciendo cualquier cosa, y es lo que nuestros ojos ven. Todo lo que tiene que ver con los delitos, con las muertes, matar a su esposa y luego matarse ellos, lo que está haciendo toda la cuestión de la homosexualidad y todo lo demás, eso es pérdida total de sensibilidad, es decir, la pérdida del razonamiento que le permite el discernimiento, que es lo que debemos usar nosotros para tener justamente la condición de saber qué es lo que estamos haciendo, si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Pero justamente por falta de sensibilidad es que la gente se pasa, en estos tiempos vemos gente que se pasa de un lado para otro, es lo mismo portarse bien como portarse mal, es lo mismo hacer una cosa como hacer la otra, es decir, no hay brújula, no hay rumbo que te marque, no hay, o porque no tienen ellos, no porque no lo vayan. Sabemos que Dios es la mejor guía y Dios justamente es la luz que necesitamos. Vamos a la palabra de Dios en el versículo 17, como leíamos. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, dice Pablo. Requiero, está hablando de que para nosotros es tan necesario prestar atención a esta palabra. Dice: requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles. Acá le está hablando a la iglesia el Señor, para que nosotros entendamos el por qué está pasando esto. Porque vemos que se hacen marchas en contra de las violaciones, de los violadores, vemos que se hacen marchas en contra de los asesinos, de la parte del femicidio, de tantas cosas, hermanos. Y los que hemos conocido la palabra de Dios, sabemos que esas cosas solamente la solución la tiene el Señor. Amén. No las tiene el gobierno. Por más que reunamos 2 millones de personas y nos paremos frente a la casa de gobierno a requerirle a Bonomi o a requerirle al presidente de que tenga una solución para esto, la solución no la tiene ni Bonomi, la solución no la tiene ni Tabaré Vázquez, la solución no está en poner 25 millones de policías en la calle para controlar esto, porque esta es una cuestión espiritual. Esto es espiritual. Y como esto es espiritual, las armas que debemos utilizar no es un revólver, no es un palo, no es otro tipo de arma que pueda tener la gente que está encargada de la seguridad, sino que estas cosas debemos guerrearlas netamente con lo espiritual. Amén. Y dice la palabra de Dios, dice: como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuáles son las causas que justamente hacen que la falta total de sensibilidad en las personas puedan hacer cualquier cosa, como lo dice aquí la Escritura? Dice la palabra: en la vanidad de su mente. Ahí tenemos una de las causas por la cual se pierde la sensibilidad. Vanidad de su mente, hermanos, es tener la cabeza llena de pajaritos. Es decir, viendo que estamos viviendo tiempos malos, viendo que estamos viviendo peligrosos, en vez de leer la Biblia, nos estamos dedicando a mirar, a estar sentados mucho tiempo mirando las novelas turcas, por ejemplo. Sí, yo no sé, esto no es para nadie y es para todos. Porque sí, a veces veo una carita que como diciendo, pero claro, sí es para eso que se da la palabra. Llenar la cabeza con cosas vanas es perder el tiempo
o llenar tu tiempo con cosas que no sirven para nada. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y es necesario, como también dicen los apóstoles, que a veces se nos refresque la memoria. Porque a veces estamos tan tranquilos en nuestra situación, sabemos que venimos a la iglesia, sabemos que aportamos, sabemos que hacemos tal cosa y tal otra, pero descuidamos lo que es nuestra intimidad con Dios. Que he aquí justamente que perdemos la sensibilidad justamente por estar distraídos en otro tipo de cosas que para nada aprovechan. Dice la palabra de Dios que la unidad de la mente es una de las causas que provocan la pérdida de sensibilidad en el versículo 17. Es decir, están en la cabecita, como que todo está bien. Vemos a nuestros hijos que andan en la calle, que están haciendo una cosa, no le decimos nada, no le decimos nada, que hay peligros. Hoy a la mañana me decía uno de mis hijos, el mayor, que anda de paseo y haciendo su trabajo también a la vez aquí en Flagreto, me decía, se levantó temprano como nunca, sinceramente. Y yo estaba haciendo un repaso en las Escrituras sobre la sensibilidad, la pérdida de toda sensibilidad, como dice aquí. Me dice, padre, dice, vos sabés que lo que está pasando con uno de los chiquilines de él. Y le digo, mirá, Cristian, dice, vos sabés que puso algo en las redes ahí que está malísimo eso. Y yo le digo, Cristian, mirá lo que estoy observando, le digo. Cuando la persona pierde la sensibilidad, es decir, la capacidad de discernir de lo que está bien y lo que está mal, puede hacer cualquier cosa. Y empezamos con poquito y podemos, si no paramos, podemos terminar metiendo la pata en grande. Así nomás, te digo, porque es la gran verdad. Nosotros empezamos con una cosita y podemos terminar realmente metiendo las de caminar en grande. Dice el versículo 18 que una de las causas de perder la sensibilidad también es tener el entendimiento entenebrecido, dice el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir la palabra entenebrecida? Falta de luz. Quiere decir estar continuamente en oscuridad, en tinieblas. Y esta palabra está puesta para la iglesia, hermanos. Está puesta para la iglesia. Quiere decir que tenemos que prestar atención porque nosotros podemos caer en esto. De tener que se nos oscurezca el entendimiento. Por eso dice el Señor que debemos renovar continuamente, todos los días, el entendimiento. Renovarlo, porque cuando querramos, si no lo hacemos, cuando queremos acordarse, nos están metiendo bichitos, cositas ahí, que nos llevan a vivir en un mundo de oscuridad. Entonces, nosotros no debemos tener el entendimiento entenebrecido. Los que conocemos la palabra de Dios debemos estar continuamente comiendo este alimento que es lo que lo renueva. Y dice la palabra de Dios, continúa después de la coma, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ajenos de la vida de Dios. Hay gente que se conforma con venir a sentarse a la iglesia nada más. Y eso no te va a ayudar en nada. Porque esto no es un club social donde la gente viene y se sienta, ¿viste? Y ven que alguien viene a hablar y da, bueno, vamos a tener tal actividad, tal cosa, tal otra. No. Esto no es un club social. Por eso es preferible la calidad que la cantidad. Esto lo hemos hablado muchas veces también con los pastores. Es preferible la calidad, es decir, el corazón comprometido con Dios de los hermanos, sino que tengamos 500 personas en este lugar que solamente estén ocupando una silla. Eso no quiere Dios. Dios quiere una vida con compromiso, una vida con comunión, que es justamente el estar mantenidos, el estar agarrados de Dios, tener esa comunión continua con el Señor, es lo que nos permite tener una guía y una luz para que nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, nuestra mente tenga justamente siempre marcándonos el camino donde debemos pisar. Un camino donde pisemos bien, pisemos firme, y no estar continuamente caminando por el precipicio.
Entonces, dice la palabra de Dios, ajenos de la vida de Dios, es decir, bueno, vengo a la iglesia, pero no conozco mucho de Dios. Sí, está el Padre, Jesús, el Espíritu Santo, pero después no conozco mucho, qué hizo uno, qué hizo el otro, cómo se manejan los tres, por qué, tal cosa y tal otra. Entonces, dice, y esto lo aclara, por la ignorancia que en ellos hay. La ignorancia, hermanos, de conocer la voluntad de Dios es lo que nos lleva a pecar, nos lleva a errar, nos lleva a fallar, nos lleva a rebelarnos contra su voluntad. Porque dice la palabra de Dios que la gente, este mundo está errando, dice, erráis, dice el Señor, ignorando que las Escrituras, dígalo fuerte, las Escrituras y qué más, y el poder de Dios. El mundo está ignorando las Escrituras, es decir, que hay salvación, como decía la hermana Carolina, hay perdón de Dios, podemos levantarnos si pecamos, podemos a partir de hoy mismo, si hasta ayer o hasta antes de venir a la iglesia metimos la pata, hicimos las cosas mal, a partir de ahora podemos empezar a hacer todas las cosas bien, pidiendo perdón, arrepintiéndonos sinceramente y empezar a vivir una vida tomado tremendamente del Señor. Pero la palabra de Dios, justamente como lo dice aquí, dice que la ignorancia, ¿y la ignorancia de qué? La ignorancia del conocimiento de la voluntad de Dios es lo que lleva a errar. Dice que esta ignorancia también, después de la coma, dice por la dureza de su corazón. Hay gente, hermanos, o habemos gente, me voy a meter yo también porque nadie está libre de esto, que la dureza del corazón hace que no recibamos lo que el Señor quiere que recibamos. Estamos duros, no nos gusta que se nos llame la atención, no nos gusta que se nos exhorte, no nos gusta que se nos reprenda, no nos gusta que se nos discipline, no nos gusta que se nos castigue. Pero sin embargo nosotros queremos aplicar esta regla sobre nuestros hijos, porque sabemos que tenemos que disciplinarlos, y más en estos tiempos todavía donde hay que estar al tanto, a ver qué están mirando los chiquilines en internet, a dónde van. Esta noche dijeron que se iban las nenas dijeron que se iban tenían un pijama party en la casa de una amiguita, y resulta de que al otro día te enteraste de que no estaban ahí, que andaban en el baile con otro montón de amigos. Y esto está pasando, estos tiempos donde las chiquilinas, ya los padres que no conocen a Dios, por supuesto, están permitiendo de que sus hijas adolescentes todos pasen la noche en la casa del novio. No sé si saben de algún caso, yo lo tengo muy cerca. Muy cerca. Entonces, ¿por qué? Porque la gente está cómoda, no quiere ofrecer resistencia a lo que está mal. ¿Por qué? Porque hay discusión y no vamos a estar discutiendo para que pasar vergüenza delante de los vecinos. Y todo no pasa vergüenza, no importa. Pero oficial de resistencia. Decirle no a los chiquilines cuando están mal las cosas. Si se entera el vecino o la sociedad, él también tiene sus problemas. Él también. Entonces, mi hijo mayor, con la edad que tiene, me dice, pa, ¿qué hacemos? Y le digo, estoy preparado. Sí, pero ella me dice tal cosa y no quiere escuchar a esta persona, lo que sea. No, hay que ofrecer resistencia, hay que decirles que no, que está mal lo que están haciendo, y si hay que ir más profundo, hay que ir más profundo. Pero el diablo está ganando algunas batallas, hasta que el Señor lo saque del panorama. El Señor está ganando algunas batallas porque los padres están cómodos o dicen que no hay forma de controlar. No podemos controlar los de los vecinos, pero sí podemos controlar a nuestros hijos con respecto a esto. Y dice el versículo 19, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto lo estamos viendo. Para cometer con avidez. ¿Qué es avidez? Es con hambre, con ganas. Decir, hoy tengo unas ganas de pecar hoy. Hoy tengo unas ganas de pecar. Con hambre, tengo hambre de pecar. Y la avidez es hambre. Sí, con muchas ganas de meter la pata, de hacer las cosas mal. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez
toda clase de impureza, dice la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo que ha pasado, hermano? Que la gente, y a veces pasa también dentro de las iglesias, que la gente cambia lo que es la voluntad de Dios por lo que son las cosas de la carne. Por lo que es la gana de las cosas de la carne, lo cambia por lo que es la voluntad de Dios. Es decir, ese cambio, que la palabra lo dice también, ese cambio que hacemos por tratar de hacer las cosas a nuestra manera, sin tener en cuenta lo que dice Dios para con nuestras vidas, eso es lo que nos lleva justamente a la perdición, y es eso lo que está pasando en el mundo. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 23. El cambio que nosotros muchas veces hacemos, aún siendo cristianos, es lo que nos embroma. Romanos, capítulo 1, versículo 23. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios, y cambiaron, hablando de los cambios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, nuevamente vuelve a decir, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron, ¿vio? El uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto es tremendo. Esto es lo que está pasando actualmente. La gente que no quiere tener en cuenta la voluntad de Dios y que ha perdido, justamente por no tener comunión con Dios, por no poner en práctica la palabra de Dios, ha perdido toda sensibilidad y vemos cualquier cosa. Es lo que está pasando actualmente en el mundo, queridos hermanos. Pero vamos a ir un poquito más profundamente, porque seguramente la pérdida o el nivel de pérdida de sensibilidad en nosotros como iglesia tal vez no esté tan abandonado, sino que todavía tenemos tiempo de no llegar a estas condiciones. Entonces yo me preguntaba, y entonces nosotros como cristianos, ¿qué hacemos? Hace pocos días supe de un hermano que se congrega, pero su esposa se congrega poco. Y me contaba este hermano de que habían tenido serias discusiones, porque resulta de que se puso a mirar en las redes sociales. Y la esposa, que es cristiana, pero no concurre de la manera que concurre este hermano aquí a la iglesia, no es en esta iglesia, pero que concurre a la iglesia, si no tampoco lo estaría hablando, y esto lo tomo como ejemplo, o lo debemos tomar como ejemplo. Me planteó la problemática que estaba pasando, de que, no sé si por casualidad o porque Dios lo hizo, pudo ver en el Facebook que la esposa estaba poniendo cosas que nada tenían que ver con una hija de Dios.
nada tenía que ver con una hija de Dios y que ante los ojos de quienes tienen acceso a las redes sociales se veía como una persona que dejaba mucho que desear, ¿no es cierto? Y resulta de que le planteó, él mostró y dice, pero mirá vos, esto es lo que estás poniendo vos, pero yo nunca pensé que hubiera estado poniendo estas cosas. Nunca pensé que hubiera estado poniendo. Dice que la persona le dijo, la señora le dijo, pero ¿qué tiene? ¿Qué estoy haciendo mal si simplemente estoy compartiendo? Y me decía que le daba a compartir, pero que no analizaba lo que realmente, todo lo que el mensaje encerraba. Lo que el mensaje encerraba y era lo que ella transmitía, porque usted sabe que cuando usted comparte algo, usted se hace propio dueño de lo que usted comparte. Porque dice que la señora decía, bueno, pero eso no lo escribí yo, bueno, pero lo compartiste, le decía a él. Al compartirlo, hacemos nuestro ese mensaje que estamos llevando a los demás. Y yo le decía, ¿sabés lo que pasa? Que realmente la falta de comunión con Dios en tu esposa es lo que ha hecho, es lo que ha provocado esto. Porque cuando no tenemos una situación o una actitud de aferrarnos a Dios, el otro empieza a ganar terreno y nos salimos del camino. Me decía que le hizo ver justamente esta situación y Dios obró allí, y bueno, ella se dio cuenta, realmente como que le hizo un clic en la cabeza, se despertó, porque nuestros sentidos muchas veces están adormecidos, hermanos, y la palabra de Dios dice que nosotros debemos ejercitar todos los días nuestros sentidos en lo que es el ejercicio del discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Discernimiento espiritual es lo que le estoy diciendo. Vamos a la palabra, vamos a Hebreos, y esto es tan necesario. Hebreos 5:14. Gracias a Dios por esa lluvia, Hebreos 5:14. Amén. Hebreos 5:14. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice, pero el alimento sólido, es decir, las enseñanzas que se dan en la iglesia, porque la palabra habla de que cuando nosotros llegamos a la iglesia, lo que queremos o necesitamos es la leche espiritual, es decir, porque somos niños, dice aquí unos versículos anteriores. Pero no siempre podemos estar siendo niños, hermanos, porque si seguimos siendo niños en lo que es el subir de nivel espiritual, nosotros, como cualquier criatura, estamos propensos a que nos atropelle un camión, que nos choque una moto, es decir, todos los peligros de un niño. Por eso dice la palabra de Dios, nos exhorta, dice el versículo 14, pero el alimento sólido, es decir, las enseñanzas que realmente necesitamos para recibir con poder, dice, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo a esto lo mencioné en otra oportunidad, en otra prédica, porque me encanta lo que es el discernimiento. Hay una diferencia entre lo que es discernimiento y razonamiento. El razonamiento que aplicamos, que también a través del razonamiento dice el diccionario, que podemos, razonando, podemos llegar a una conclusión. Dice el diccionario que a través del razonamiento llegamos a una conclusión, nuestra mente llega a una conclusión reuniendo un montón de datos, donde allí se evalúa lo que está bien y lo que está mal, pero eso lo hace la mente. Pero el discernimiento, querido hermano, querida hermana, espiritual,
es lo que necesitamos, porque el discernimiento de lo que está bien y del mal, ¿sabe quién es que lo da? El Espíritu de Dios en nuestro corazón. El Espíritu de Dios, y pasar todos nuestros actos, pasarlos a la luz de la palabra. Decir, voy a hacer esto. ¿Qué dice Dios con respecto a esto? ¿Qué es lo que dice Dios con respecto a lo que tengo planificado, a lo que voy a hacer, lo que no voy a hacer? A veces somos conscientes y otras veces no somos conscientes. Pero el discernimiento espiritual, hermanos, es lo que necesitamos. Pero ¿cómo logramos aumentar el discernimiento del bien y del mal? El discernimiento de saber lo que está bien y lo que está mal. Dice, por los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Esto es algo de todos los días. Si yo voy a hacer tal cosa, bueno, ¿le agrada esto a Dios? Yo voy a hacer tal otra, ¿esto le agrada al Señor? Cada vez que vamos a hacer algo debemos tener en cuenta la voluntad de Dios. ¿Sí? Que sea Jesús el que decida. Yo tengo muchas cosas que corregir con respecto a esto y estoy en oración por un montón de cosas. He conversado con algunos de los hermanos que vamos a Nuevo Berlín. Porque le estoy pidiendo a Dios que me arregle ciertas situaciones para no sentirme incómodo con lo que estoy haciendo. ¿Me está escuchando? Amén. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? No me quiero sentir incómodo porque he tenido una conversación con uno de mis hermanos obreros de Nueva Berlín, una conversación sincera, directa, cara a cara, con respecto a lo que el cristiano debe ser, y con más razón los líderes también. Yo estoy esperando que Dios responda, que responda a mi clamor, que responda a la ayuda que necesito para no sentirme incómodo ni verme mal frente a aquellos sobre los cuales tengo influencia, o sobre los cuales Dios me ha puesto para que yo los influya. Estoy orando para que Dios haga esto. Se los digo porque son mis hermanos, son mi familia, no tengo por qué ocultarles absolutamente nada. Entonces, lo que realmente uno quiere, y más cuando ha sido nombrado líder, es que nadie tenga que señalarte. Sí, vos estás diciendo otra cosa, pero mirá lo que está, mirá que hace tal cosa, mirá lo que está el otro. Entonces le pido a Dios sinceramente de que me dé respuesta a esta necesidad que tengo, para fortalecerme, porque cuando la persona está incómoda puede perder fortaleza, o más que la fortaleza puede perder también autoridad. Entonces, estos sentidos que muchas veces se adormecen y que nos hace que fallemos en el discernimiento espiritual, la palabra de Dios dice que debemos nosotros poner a la luz de la palabra cada situación o interrogante que tengamos. ¿Cuántas dudas a veces nos asaltan en la toma de decisiones? A mí me pasa. ¿A usted no le pasa? Que a veces no sabe qué decidir, porque solamente Dios a veces sabemos que tiene la respuesta siempre, no a veces, siempre tiene las respuestas. Y entonces uno dice, ¿qué hago acá? No me vaya a equivocar, no quiero. Entonces nosotros, si ponemos a la luz de la palabra de Dios justamente cada una de las cosas que tengamos que hacer, todo va a salir bien. Y dice la palabra de Dios que había una iglesia, había un grupo de personas en la iglesia que nos muestran justamente que esto es lo que debemos hacer. Hechos 17:11. Hechos 17:11. Poner a la luz de la palabra nuestra conducta, nuestros actos, todo lo que estamos haciendo. Hechos 17:11. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. ¿Para qué? Para ver si estas cosas eran así. Amén. Eso es lo que debemos hacer nosotros.
cada vez que tengamos algo frente a nosotros, tomar una decisión, cuando estemos escuchando a alguien, sea quien sea, pasémoslo por la luz de las Escrituras para ver si eso es realmente correcto. Y la palabra de Dios dice que leían para ver si lo que el predicador decía, la gente que llevaba la palabra, estaba bien o estaban errando. Y yo creo que eso está muy bien, lo dice la palabra de Dios. Porque que alguien se pare aquí, también se puede equivocar, puede estar errando, en vez de tener revelación de Dios, puede ser algo con imaginación de hombres. Yo cada vez que voy a predicar, tengo la palabra que vaya a hacer, yo le pido al Señor que por favor no vaya a ser imaginación mía lo que estoy diciendo, que sea la revelación de Dios. Amén. Porque eso nos puede jugar una mala pasada. No solamente nos puede hacer caer a nosotros, sino podemos hacer errar a quienes estamos dirigiéndonos. Entonces, los que estemos aquí, usted siempre pase por la luz de la palabra de Dios, a ver si lo que hacemos desde aquí, lo que decimos, realmente es correcto. Y esto no es para traerle duda, porque la palabra de Dios lo dice aquí. Dice que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No es por dudar del hermano, pero sí para tener la noción exacta de lo que realmente debemos tener. Amén. Dice el Señor que debemos probar los espíritus, las intenciones de las cosas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Y este versículo, queridos hermanos, es para que lo pongamos en práctica en todas las cosas. Esto que dice aquí, ¿lo tienen? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: amados, dice el Espíritu Santo a la iglesia, amados, no crean a todo espíritu, no le crean a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿De qué manera los probamos a los espíritus? ¿De qué manera probamos o comprobamos que las intenciones del otro, o si el otro tal vez sin mala intención está errando él y haciéndonos errar a nosotros? ¿Cómo los probamos? A través de la luz de la palabra. Dice: amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Prueben. Pongan en práctica la palabra. Si la palabra de Dios dice que no debemos hacer tal cosa y alguien te viene y te dice: vamos a hacer tal cosa, vamos a pasarlo por la luz de la palabra para ver si realmente está acertando esa persona o no. O es nada más que tal vez una intención de inquietud o lo que sea. Debemos probar. Dice: muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esa parte la dejamos, pero también, si uno la quiere utilizar, podemos utilizarla examinando lo que nos dicen siempre las personas, sea quien sea. Examinar lo que dice la otra persona. Primera de Corintios 2:14, y con esto culminamos. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. ¿Qué sorpresa? Primera de Corintios 2:14. Dice la palabra de Dios: pero el hombre natural, cuando se refiere a hombre natural, sabemos que se refiere a una persona que no tiene a Dios en su corazón. ¿Amén? Amén. Entonces la persona que no tiene a Dios en su corazón, la persona puede hacer cualquier cosa. Dice la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las percibe,
porque para él son locura. Vos le vas a hablar a un grupo de personas, estos que andan en la calle promocionando la diversidad gay y tal cosa y tal otra, vos le vas a hablar y para ellos sos vos el equivocado. Porque como no tienen a Dios en su corazón, los equivocados somos nosotros. Dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, dice la palabra de Dios. El discernimiento espiritual, hermanos, es tan necesario todos los días y en todo momento. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, dice la palabra de Dios. ¿Por qué no es juzgado de nadie? Porque cuando nosotros tenemos a Dios y nos dejamos guiar por Dios, es muy difícil que erremos. Es muy difícil que caigamos. Cuando nosotros tenemos en cuenta cada una de las cosas, de las instrucciones, de los decretos, de la palabra de Dios, en cada momento de nuestra vida, es muy difícil que erremos, hermanos. Dice, por eso Él no puede ser juzgado por nadie. Claro que no, porque siempre el Señor, a través de la verdad, dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, dice la palabra de Dios. Cuando recibimos la verdad, leyendo la palabra, viniendo a la iglesia, escuchando las escrituras, las prédicas, nosotros sabemos que salimos afuera y es como que tenemos rayos láser, ¿viste? Para detectar dónde está el peligro. ¿Viste? Es como que tenemos una visión diferente, porque dice la palabra de Dios que se nos ha sacado el velo ese que teníamos, pero que no se nos vuelva a caer. Tenemos que andar con el velo sacado en todo momento. Entonces cuando andamos en la calle vemos el peligro, pero mirá qué están haciendo estos gurises, mirá que está haciendo tal cosa, mirá que tal otra. Es necesario, hermano. Pero la palabra de Dios culmina diciendo algo maravilloso aquí en el versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Él es lo más poderoso, hermanos. Él tiene todo el poder, toda la sabiduría, todo el conocimiento, como hemos estado escuchando y aprendiendo aquí en su casa. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Nosotros tenemos la mente de Cristo, amén, hermanos. Que no perdamos esa condición de tener la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir tener la mente de Cristo? Es que Cristo domina nuestra mente, justamente. Amén. Cristo debe dominar nuestra mente. Ayer Flavia decía en la reunión en Nuevo Berlín, hablando de los pensamientos que a veces se nos cruzan, malos pensamientos, ¿viste? Cosas negativas, cosas basura, cosas que para nada aprovechan. Hablaba ella haciendo alusión a la Escritura, de que nosotros debemos, como dice la Escritura, llevar nuestros pensamientos cautivos a la voluntad de Dios. Si tengo un mal pensamiento, para un poquito, te ato, te doy una vuelta con un alambre ahí, ¡pum! Y te llevo. Allí te saco de mi mente. Amén. Que los pensamientos negativos no sean lo que nos manejen, pero pongamos en práctica el discernimiento espiritual. Cada cosa que hagamos, y más, yo no soy de andar en las redes sociales, pero hay mucha gente que está continuamente, la mayoría está continuamente en las redes sociales. Yo le digo, hermano, de parte de Dios, que por favor analicen bien, disciernan sobre lo que van a compartir con los demás, sobre lo que están escribiendo y que los demás están mirando. Por favor, fíjense, porque lo que ustedes comparten lo hacen suyo. No digan, pero yo no lo escribí, lo compartí nomás. Sí, pero al compartirlo quiere decir que estuviste de acuerdo con eso que pusiste. ¿Estás de acuerdo? Ojo con lo que escribimos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente observando. Hay mucha gente observando. Y Dios no quiere que nosotros echemos abajo la imagen que estamos teniendo como hijos e hijas de Dios. Dios quiere que no solamente nos mantengamos ahí, sino que cada vez nos vayamos superando más. Y qué lindo. Mirá, cuando pone algo en las redes sociales, es algo que realmente te mueve el piso y dices, qué lindo, qué verdad, porque además lo pones a la luz de la palabra de Dios
y te das cuenta de que realmente habla como una persona que sigue a Cristo. Amén. Amén. Gloria a Vamos a Dios. ponernos de pie. Hermanos, estas cosas le hacen bien a los miembros de la iglesia, pero le hacen bien a la imagen de la iglesia. Yo recuerdo una de las prédicas de Cristian, no sé si fue la última, de que realmente hay mucha gente que no viene a la iglesia a veces por nuestras conductas. Nuestros vecinos, la gente que está cerca, no viene a la iglesia por nuestra mala conducta, mala conducta. Porque a veces no somos de buen testimonio. Y el vecino actualmente no precisa entrar a tu casa o escuchar tal vez algún tumulto o disturbio en tu casa, sino que tal vez entrando a las redes sociales se puede dar cuenta de lo que vos estás pensando, de lo que estás sintiendo, y de lo que tenés adentro. Así que tengamos cuidado con esto. Pongamos en práctica el discernimiento espiritual, que es lo que el Señor nos muestra de lo que está bien y lo que está mal, pero poniéndolo a la luz de las Escrituras. Amén. Padre, en el nombre poderoso y precioso de Jesús te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos, Padre, de recibir tu palabra, Señor, esta exhortación, bendito Dios. Esta palabra que va dirigida a la iglesia, Señor, una palabra que nos muestra el porqué de lo que está pasando en el mundo, Padre, gente que cambió tu gloria por las cosas de la carne, oh bendito Dios, gente que no quiere tener en cuenta tu voluntad, pero nosotros, Padre, necesitamos estar aferrados continuamente, Padre, bendito Dios, a tu diestra poderosa, Señor. La palabra de Dios dice que la sensibilidad se pierde cuando nosotros no tenemos absoluta comunión con el Señor, porque con la comunión habla de que la presencia de Dios dentro de nosotros nos alerta, nos dice: no hagas eso porque eso está mal, no hagas esto otro porque te va a perjudicar a vos, le va a perjudicar a tu familia, no lo hagas. Gracias te damos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tenemos este manual, Padre, al cual podemos echar mano cada día, Señor. Podemos escudriñar como lo hacía la gente en Tesalónica allí, que dice que escuchaban algo, pero no se conformaban con escuchar para poner por obra, sino que escuchaban de los predicadores, pero iban corriendo a la casa a escudriñar y buscar a ver si lo que se había dicho era correcto. Hagamos eso, porque ese es el consejo de Dios, en el poderoso y precioso nombre de Jesús. Sean bendecidos, queridos hermanos, en esta hora, sean bendecidas sus familias, como lo decíamos hoy, y lo tuve al ejemplo en este día de mañana temprano. Ofrezcan resistencia a lo que está mal. Ofrezcan resistencia a lo que está mal. Y si por allí se te escapó algún volumen medio excedido, no te hagas problema, porque lo que el Señor tiene en cuenta es que nosotros luchemos por nuestras familias. Debemos luchar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros hermanos. Sí, pero se va a enojar. No importa que se enoje, decide lo que está haciendo las cosas mal. Decíselo, porque va a caer en peligro y después vas a tener el remordimiento de decir: no le dije nada. ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no le dije? Sabiendo que iba por ese camino de muerte, ¿por qué no se lo dije? Decíselo, hablalos bien. Te damos gracias, Señor, nos vamos a retirar de este lugar, Padre, pero no de tu presencia, Señor, que necesitamos que nos acompañe en todo momento, Padre. Te damos gracias como iglesia por todo lo que estás haciendo en nosotros, por nosotros y con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has abundado en todas las cosas, Padre. Estás prosperando esta casa, Señor. Queremos seguir
escalando peldaños, Padre, como dice la canción. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y te decimos amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Comentarles un poquito ayer, ahora que Jorge lo traía a memoria. Ayer hicimos una especie de experimento con los jóvenes. Justamente, yo traje un montón de imágenes y se las proyecté, estados de Facebook. Imágenes donde había malas palabras, estados donde se decían cosas que no eran muy lindas, algunas eran agradables, otros no. Y todos los comentábamos. Y ellos decían, que dicen malas palabras. ¿Qué pueden decir de este joven? De que puso esto, que dice esto, que es aquello. Que... Después que terminamos de ver todas las imágenes, les digo, todas estas imágenes las saqué de su Facebook. Del Facebook de cada uno de ellos. Y para que se den cuenta, hermanos y hermanas, que nosotros mismos muchas veces caemos en el error de darle un compartir, de darle un me gusta, sin analizar. Por eso, como hoy decía Jorge, qué bonito poder tener el discernimiento del Espíritu Santo para darnos cuenta, para que algo nos alerte de que estamos haciendo las cosas mal. Amén, querido Dios, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra, Señor. Como decíamos hoy al comienzo de la oración, Señor, danos, Señor, la valentía, Padre, danos la humildad para poder, Señor, corregir aquello que está mal en nosotros. Gracias porque si hemos estado aquí, Señor, y hemos escuchado estas palabras, porque tú tienes este mensaje para mi vida, Señor. No es para mi compañero de banco, no es para el que está a mi lado, es para mí, Señor. Tú quieres corregir algo en mi vida, Señor. Ayúdame, Padre, a tener la grandeza, Señor, de poder aceptarlo. En ti está todo, de ti fluye vida, a ti puedo correr, a ti puedo clamar, tus brazos